Buenos días. Damos la bienvenida a esta conferencia de prensa para presentar el presupuesto por México. Nos acompañan los presidentes nacionales de los tres partidos, nuestros coordinadores parlamentarios y diputadas federales, entre ellas las secretarias generales del PRI y PAN y la vicecoordinadora del PRD. Tiene el uso de la palabra el coordinador del PRD, el presidente Luis Cházaro. Gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Les agradecemos mucho no solo estar presentes, sino haber estado atentos de la presentación de este presupuesto alterno. Lo primero que queremos decirles desde el Frente Legislativo Va por México a los tres presidentes es que hemos trabajado durante meses, diputadas y diputados de las comisiones de presupuesto, de Hacienda, en coordinación con los grupos parlamentarios en su conjunto para presentar un documento de toda seriedad. El Bloque Legislativo Va por México presenta un presupuesto de Estado. Queremos un presupuesto que esté a la altura de nuestra nación y no estamos de acuerdo en que el presupuesto sea un presupuesto de un solo hombre. El presupuesto es una herramienta del Estado para el desarrollo nacional. La Secretaría de Hacienda ha perdido esta convicción y lo único que ha hecho es adecuar al capricho de un hombre las finanzas públicas de nuestro país. Pasamos de una supuesta austeridad republicana, que este fin de semana, por cierto, dejó bastante en entredicho con acciones del oficialismo, a un austericidio que no contempla, por ejemplo, dinero suficiente para las medicinas para los niños con cáncer. El 4 de noviembre presentamos el documento que les daremos ahora, al finalizar la conferencia, al presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Presentamos este documento que ustedes tienen y haremos valer que se discuta. Esto significa que tenemos dos presupuestos, el que ha mandado la Federación y uno que la oposición en nuestro bloque legislativo ha presentado y que queremos que se discuta de cara a la nación y de cara a las necesidades de la gente. Déjenme explicarles rápidamente el planteamiento que hacemos desde Va por México. De los 7 billones que la propia miscelánea de ingresos contempla, 5.2 no pueden tocarse. Con toda responsabilidad lo reconocemos y lo expresamos. El pago de deuda interna, el pago de deuda exterior, los gastos de operación y los programas sociales se dejan intocados, para que quede muy claro. Y de los 1.8 billones restantes que sí se pueden reasignar, nosotros estamos proponiendo que se reasignen 380 mil millones, que es cerca del 30% de lo que sí se puede modificar. Las principales modificaciones es restar un 50% a las obras faraónicas, Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, porque se han encarecido a más del doble, y reasignar esto en distintos rubros. A mí me toca hablar de dos en concreto. Para la coalición Va por México, el tema de las mujeres es el tema central. Hablamos de una legislatura de la paridad y no se ve reflejado en el presupuesto que presenta Morena. Planteamos enviar a refugios de mujeres violentadas 579 millones y estancias infantiles que venían en cero, 3,000 millones de pesos para que las mujeres puedan seguir yendo a trabajar. Y el segundo rubro muy importante es la federalización de este gasto. No podemos asfixiar a los municipios y a los estados con el garlito de que había moches en la Cámara de Diputados y entonces mejor déjese a los municipios sin recursos. Para carreteras de los municipios, 27,000 millones de pesos. Fortaseg, para el tema de la seguridad vial a los municipios, 10,000 millones de pesos. Fondo Metropolitano, que viene en cero, 6,978. Fondo de capitalidad, que está en la ley y que en 2016 se elevó a rango constitucional y que viene en cero, violentando la Constitución, 2,500 millones. Fonregión viene en cero y planteamos 3,000 millones de pesos.
y entre el Fonden y el Fondo de Prevención de Desastres, 14,000 millones de pesos para que no se continúe abandonando a los municipios que están en desgracia. Concluyo con dos planteamientos más. No coincidimos en que el precio del petróleo el barril del precio del petróleo se haya tasado en $55. Los análisis más conservadores hablan de 58.5, $59, y eso es cerca de 400,000 millones de pesos que se pretenden utilizar a discrecionalidad. Y, por otro lado, pusieron una recaudación alta con la intención de, si no llegan a esta recaudación, poder utilizar y acabarse los fondos de estabilización. Vamos a dar en la próxima semana un amplio debate desde la coalición legislativa Va por México, dándole voz a toda la gente que se ha quedado abandonada en el presupuesto que se utiliza a merced del presidente de la República. Por su atención, muchas gracias. Continuamos con la intervención del coordinador del PAN, Jorge Romero. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, por supuesto, saludo a mis compañeras diputadas, secretarias generales, por supuesto a mis compañeros diputados coordinadores, por supuesto a los tres presidentes de los comités ejecutivos nacionales del PAN, PRI y PRD, que hoy nos acompañan, para demostrar cómo, con todas las y los que estamos aquí reunidos, le damos de importancia a lo que va a suceder en esta semana. Porque todas y todos aquí coincidimos en que si un instrumento, si una herramienta de política pública es crucial para este país o para cualquier país, es precisamente el presupuesto de egresos. ¿Por qué? Porque la esencia misma es, con este instrumento, decidir en qué se va a emplear el dinero, que por cierto es el dinero que dio toda la gente, con el que contribuyeron miles, millones de mujeres y de hombres para generar como contribución lo que habrán de ser los cauces para usar. Y es nuestro máximo deber devolverlo en lo que a nuestro juicio realmente más importa. Porque nosotros lo decimos con claridad. Desde nuestra perspectiva, este presupuesto, el que brinda, el que propone este gobierno, ¿es completamente malo? No, esa no es nuestra visión. Simple y sencillamente creemos que no corresponde con lo que son las auténticas prioridades hoy en este país. Por poner un solo ejemplo, yo lo digo mucho porque lo creo, por poner solo uno, un Tren Maya. ¿Es un mal proyecto para este país o para una región? No, no es un mal proyecto en sí. Estamos convencidos de que en esa región servirá, de que podrá fomentar turismo. No es un mal proyecto en sí. Lo que creemos es que no es un proyecto para un país que no está en bonanza. No es un proyecto prioritario para un país con una circunstancia de, particularmente los últimos 2 años, de una crisis fuerte para miles de familias mexicanas en su economía. Por eso, además de suscribir lo que ya dijo quien me antecedió en la voz, nosotros creemos que también se deben de, insisto, reenfocar las prioridades. Y las prioridades que este presupuesto alternativo señala son, primero, una recuperación económica; segundo, un mayor esfuerzo en el desarrollo social con particularísimo énfasis en el impulso a la mujer; y, como bien ya se dijo, un apoyo al federalismo y a la municipalidad. ¿Por qué? Porque no hay un solo estudio que ustedes mismos han hecho, no hay una sola encuesta, no hay un solo estudio de opinión que no nos diga que estas son las solicitudes de la gente. Nadie pidió un Tren Maya, nadie pidió una refinería. Son proyectos plurianuales, habrán de servir muy bien, ya el tiempo lo dirá. Pero este presupuesto alternativo lo que atiende es lo que hoy pide la gente. Por eso yo quisiera, en nombre del PAN y de la coalición, enfocarme particularmente en esta parte, de la recuperación económica. ¿No fue culpa de este gobierno una pandemia? Pues obviamente que no. Pero sí fue la responsabilidad y sigue siendo de este gobierno el cómo atender la pandemia en sí y después cómo ayudar a la gente.
que se quedó sin un empleo, o peor aún, que se quedó sin la persona que era el sustento de esa familia por el COVID. Por eso nosotros, si a algo estamos intentando redireccionar los recursos públicos, es a la economía familiar, y teniendo como idea central el empleo para la gente. Que los recursos públicos de este país ayuden para que la gente conserve o recupere un empleo. Y particularmente en este presupuesto nosotros fomentamos 4 programas. Un programa de fomento al empleo con 2.500 millones de pesos, un programa de empleo temporal con 2.000 millones de pesos, y también uno muy importante que es un seguro de desempleo con 7.500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque creemos y estamos seguros que el mejor programa social que hay, algunos buenos y otros no tantos, pero el mejor programa social que hay es un empleo para la gente. Nosotros también estamos destinando 7.500 millones de pesos a un programa de apoyo a MIPYMES, a micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que producen los empleos. Basándonos en un programa de financiamiento para microempresas, en un programa de productividad y competitividad industrial y el programa de microcréditos. Esto sumado a nuestras demás propuestas, como restituir un seguro popular, como ya bien se mencionó, restituir las estancias infantiles, un FASDEN, antes llamado FONDEN, los refugios para las mujeres violentadas e infraestructura carretera y escolar. Creemos que son, insisto, y con esta idea concluyo, los temas que auténticamente ocupa la gente y que están pidiendo. Así es que vamos a dar el debate, vamos a poner toda nuestra energía, así como ellos alguna vez vendieron que tenían un proyecto alternativo de nación y querían que se escuchara en este país, pues les pedimos que escuchen un proyecto alternativo de presupuesto, viable, sin afán de confrontación y con ganas de hacerlo por la gente. Por su atención, muchas gracias. Escuchemos unas palabras del coordinador del PRI, Rubén Moreira. Buenos días a todas, a todos. Es una obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio pleno de los derechos consignados en la Constitución, en congruencia con los objetivos del desarrollo nacional y en cumplimiento al Pacto Federal. Quienes conformamos la Alianza Va por México, observamos con preocupación, con mucha preocupación, que la propuesta de presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal es centralista, limitada y cortoplacista. Es por ello que el día de hoy Va por México presenta una propuesta alterna de presupuesto que difiere de la enviada por el señor presidente de la República y que modifica más de 92 programas presupuestarios, ya que involucra reducciones y reasignaciones por 380 millones de pesos, lo que representa poco más del 30% del gasto reasignable para el 2022. Lo anterior, amigas y amigos, bajo 4 grandes ejes: federalismo, reactivación económica, impulso a la mujer y política social. Se busca la consecución de 3 grandes objetivos: crear bienes públicos valiosos para todos, activar la economía a través de la inversión pública, reorientar los criterios de redistribución de la riqueza. De esta manera, la propuesta alterna es democrática y plural. Democrática, ya que busca restituir los derechos básicos de las y los mexicanos. Plural, ya que recoge la opinión de diversos sectores de la sociedad civil. Esta sociedad civil que Morena no quiere, a la cual le rehúye la discusión y que trata de engañar con falsos parlamentos abiertos. En materia de política social, se propone un incremento de casi 59.500 millones de pesos, destinados principalmente a fortalecer la salud y la educación. En materia de salud, se propone un incremento de 24.317 millones de pesos para fortalecer el sistema de salud a través de programas que establecen mecanismos y lineamientos de ejecución claros, con certeza en la cobertura de enfermedades y acceso universal a servicios de salud para mitigar los efectos de la pandemia, pero también, es cierto, para revertir el terrible daño que ha hecho Morena al sector salud,
que no solamente es producto de la pandemia, que viene de una visión miope de lo que es darle seguridad y salud a las y los mexicanos. En materia educativa, nuestra propuesta equilibra los recursos destinados al sector educativo, ya que se orientan recursos para la construcción, mantenimiento y ampliación de la infraestructura educativa. Es claro que las escuelas se están cayendo y que Morena no hace nada por remediar la situación. Necesitamos equipar los planteles, al mismo tiempo asignar mayores recursos para las y los maestros y para ampliar la plantilla docente, porque Morena, que siempre luchó por una educación para todos, hoy está destruyendo la educación de todas y de todos. Como antes se dijo, es un presupuesto incluyente al incrementar en más de 8,300 millones de pesos los recursos a los sectores sensibles de la población, como pueblos indígenas, migrantes y personas con discapacidad. La propuesta alterna de Va por México apoya el campo con recursos adicionales a más de 20,478 millones de pesos, que están dirigidos a responder con acciones muy concretas a la inseguridad alimentaria que nos amenaza. Millones de hectáreas se están dejando de plantar por la mala política del gobierno actual, y a revertir el castigo que ha sufrido el campo en sus asignaciones presupuestales y con los cambios en las regulaciones fiscales. De esta manera, Va por México propone el restablecimiento o incremento de recursos en los programas de concurrencia con las entidades federativas, comercialización y desarrollo de mercados, atención a conflictos agrarios, al fomento a la agricultura, ganadería y pesca, así como al aseguramiento del campo, sin descuidar temas socialmente sensibles como los jóvenes emprendedores en el campo y el impulso a la mujer rural. Todos sabemos que el federalismo es uno de los temas pendientes de esta administración. La disminución de participaciones federales y la caída en el gasto federalizado durante el 19 y el 20, aunado a los recursos financieros que las entidades federativas tuvieron que desembolsar para cubrir la pandemia, las han puesto en serias dificultades. Hemos visto un gobierno que rehúye al federalismo, que quita fondos concursables, como Pueblos Mágicos, como Fortasec, como los fondos que provenían de los impuestos al petróleo y a la minería. Por ello, la Alianza Va por México propone destinar 78,178 millones de pesos adicionales a las entidades federativas y municipios del país. Morena y su gobierno están estrangulando a los municipios. Nosotros vamos por fondos para proyectos comunitarios y de infraestructura, como el Fondo Metropolitano, como el Fondo de Capitalidad y como el Programa de Desarrollo Regional. Proyectos estratégicos de atención a la población afectada por desastres naturales. Hoy vemos lo que desgraciadamente pasó en el estado de Hidalgo y particularmente en Tula, una comunidad abandonada por el gobierno federal. Fortalecimiento también en materia de educación, seguridad, atención a grupos vulnerables y migrantes. Asimismo, atendiendo el alza de los índices delictivos, que son innegables, y vean ustedes las terribles escenas de este fin de semana, de violencia y de inseguridad, en los últimos años el gobierno de Morena ha fracasado. Por eso queremos que se implanten presupuesto y recursos en los programas de seguridad, que recobremos el Fonden y otros recursos y otros programas que ayudaban a los municipios y a los estados. Para la Alianza Va por México, hoy más que nunca debemos de encontrar, mediante el diálogo respetuoso y democrático, las fórmulas que nos permitan retomar el camino del crecimiento económico y de la inversión pública y privada. Malos augurios son en esta Cámara esas farsas llamadas parlamentos abiertos que duran 5 horas, que no son difundidas por el canal del Congreso o que son convocadas a último momento. Tenemos que hacer todos los mexicanos el mejor de nuestros esfuerzos para encontrar las mejores formas para enfrentar y combatir la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo, la deuda, la inflación y la desaparición de empresas. Tenemos que priorizar, focalizar y optimizar el gasto social que tanto se requiere para combatir la pobreza que se sigue incrementando, sin olvidar que también hay que responder a las necesidades de la clase media, emprendedora y productiva,
Agradezco en el nombre de la bancada del PRI el trabajo conjunto con Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática. Agradecemos la orientación de nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno, quien ha estado al pendiente de la construcción desde hace meses de este presupuesto alternativo. Muchas gracias a todas y a todos. Tenemos algunas preguntas de los medios y vamos con Maru Rojas de Radio Fórmula. Agradezco la propuesta que presentan y sobre todo preguntar qué posibilidades tienen de que Morena se adhiera, de que tomen en cuenta una de estas propuestas, porque pues vemos el mayoriteo, pero sobre todo también que Movimiento Ciudadano pudiera contemplarlo. Movimiento Ciudadano se ha pronunciado porque quería conocer las propuestas para saber si iba con ustedes o con Morena. Ahora que ya se conocen, que se ha socializado en la Junta de Coordinación Política, diputado Rubén Moreira, ¿qué se sabe de las posibilidades de éxito que puedan tener estas mismas propuestas? Bueno, la Junta de Coordinación Política es un espacio para la construcción de acuerdos en ese sentido. Sin embargo, no se ven buenos tiempos para ello. Si ustedes se fijan, la forma en la cual se ha construido la ruta para la aprobación o no del presupuesto, pues es francamente una trampa. En este momento no se ha convocado a las directivos, a la mesa directiva de presupuesto y mucho menos al pleno de la Comisión de Presupuesto a debatir un dictamen que creemos que la mayoría le apuesta a dar pues una sorpresa, a que dentro de las 10 de la mañana del día martes y las 4 de la tarde se tenga un dictamen aprobado, tratar de evitar que las bancadas, incluyendo la bancada de MC, formulen reservas y tratar de sacar, sin moverle una coma, un presupuesto que todo el país está viendo como algo que no va a funcionar y que no es bueno para la nación. El tema de MC, bueno, pues lo veremos en el pleno. Obviamente que esperamos que ellos también presenten reservas y que también, como nosotros, votemos en contra de ser así un presupuesto alejado de la realidad. Continuamos con Antonio López del Universal. Hola, buenas tardes a todas y todos. Tengo 3 preguntas, si me lo permiten, por favor. Primero, saber si con este presupuesto alterno ustedes están solucionando las peticiones reiteradas que han hecho los municipios y los gobernadores, que ya en diversas ocasiones han venido a la Cámara Baja a solicitar más recursos. Esa es la primera. La segunda, en su primer proyecto, que ya se había filtrado a los medios la semana pasada, ustedes proponían que se modificara prácticamente el 2% del proyecto de Morena. Sin embargo, Morena en ese entonces adelantó que ellos no iban a ceder, que van con su presupuesto. Ahora que proponen modificar aún más, pues se ve difícil que ellos acepten. ¿Cuál es el motivo real de este proyecto alterno? ¿Ustedes pretenden de alguna manera exhibir que se puede hacer más con los mismos recursos y de alguna manera también exhibir que no hay voluntad para escuchar? Esa es la segunda. Y la tercera, el día de hoy en el Universal publicamos que en este presupuesto del Ejecutivo se está pues quitando un fondo que se había aprobado cuando en la legislatura pasada se avaló la Ley Federal de Educación Superior. Es un fondo federal pues para garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior. El presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que se deben de eliminar las cuotas, pero ya la NUYES pues pidió más recursos y dice que estas cuotas no se pueden quitar en tanto no se garantice pues este recurso que estaba estipulado pero que ya se quitó. Saber si en este presupuesto también están contemplando algo en esa materia. Muchas gracias. Muchas gracias por tus preguntas. Primero saludo a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, por supuesto a Jesús Zambrano, a Cecilia Patrón, nuestra secretaria general, Carolina, nuestra secretaria del Partido Revolucionario Institucional, a nuestros coordinadoras y coordinadores parlamentarios, subcoordinadoras parlamentarias. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. A ver, amigas y amigos de los medios, la principal política de un Estado es el presupuesto. Y hechos son amores y no solo buenas intenciones.
Y en los hechos, el presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal seguirá la tendencia, la inercia acreditable de la generación de pobres en el país. El presupuesto presentado seguirá la inercia de la desatención a los grupos vulnerables de la sociedad, del desinterés a los retos que enfrentan las mujeres en nuestro país. Por eso yo felicito a las y los diputados de la coalición legislativa Va por México por presentar esta propuesta alternativa, un proyecto serio. E inicio contestando tu pregunta. En esta propuesta solo se modifica del total un porcentaje menor al 3% del total del presupuesto. Ahora bien, del presupuesto reprogramable, de lo que sí se puede modificar del presupuesto, la propuesta alternativa que presenta la coalición legislativa Va por México está proponiendo una modificación del 30%, de lo sí reprogramable, de lo sí modificable. Pero respecto de la totalidad del presupuesto de egresos de la Federación, ni siquiera es el 3%. Es una propuesta seria, de Estado, bien pensada, bien analizada, consensada entre las tres fuerzas políticas que busca impulsar el crecimiento económico del país, que busca superar la pobreza, que busca atender la desigualdad y que busca generar empleo, que es lo que la gente más necesita, y empleo mejor pagado, porque como aquí se ha dicho, no hay mejor programa social que un trabajo para la gente. Y eso es lo que buscamos en esta propuesta, y eso es lo que consensamos estas fuerzas políticas. Un presupuesto alternativo que queremos que se debata, que se escuche de cara a la nación. Aquí sí vienen las necesidades más sentidas de la gente, y por eso es que la presentamos. Y vienen este próximo miércoles alcaldes de las tres fuerzas políticas aquí representadas. Y aquí estaremos nuevamente los tres dirigentes nacionales con nuestros coordinadores parlamentarios, con nuestras diputadas, con nuestros diputados, respaldando las necesidades genuinas que tienen los municipios. Por ejemplo, el Fondo para la Seguridad. Hoy vemos peor que nunca la seguridad, y es porque, entre otras cosas, además de los abrazos, le quitaron todos los recursos a los municipios para atender este problema. Y buscaremos que tengan recursos para atender necesidades básicas de la gente, como es agua potable, como es sistemas de drenaje. Todo esto es parte del proyecto alternativo de presupuesto que estamos presentando y en el cual, por supuesto, que estamos contemplando a municipios y estados de todo el país, sin colores partidistas. Yo estoy seguro que, aunque no lo digan, muchos alcaldes de Morena o de los partidos aliados a Morena no comparten la propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo, y sí compartirán esta propuesta alternativa que contempla a la gente más pobre, que contempla a los que quieren trabajo, que contempla a las mujeres, que contempla a los jóvenes, que contempla a municipios y, por supuesto, a estados. Muchas gracias por tus tres preguntas. Continuamos con Bruno Cortés, de Maya Comunicación. Marco, ¿cómo va a funcionar este presupuesto para la reactivación económica, sabiendo que en el primer año, del 2019, se decreció el 0.01%, en el segundo año se decreció el 8%, y este año parece que llevamos un 6% hacia arriba, pero tomando en cuenta todo eso, decrecimos casi un 3% en estos últimos 3 años. ¿Cómo funciona para la reactivación económica? Y al diputado Moreira, si nos pudiera decir, usted habló de nuevos pobres, ¿cuántos nuevos pobres se han hecho en estos últimos 3 años?
Pues las cifras, incluso en relación con esta última pregunta, las ha dado el propio INEGI y el Coneval, de cómo han incrementado prácticamente 10 millones de personas en la pobreza, respecto de lo que había el año pasado y antes de la pandemia. Retomo otro asunto que se mencionaba en una pregunta de un compañero anteriormente, sobre los recursos para las universidades públicas y lo que solicitó a Núñez y que hoy aparece pues prácticamente desaparecido, porque es parte de la embestida oficial contra las universidades públicas, contra la autonomía de las universidades y elevar la calidad de las mismas, que se desarrolle mayor trabajo, no solamente en materia de docencia, sino en investigación y fomento de la innovación tecnológica. Ahora bien, el presupuesto que yo alterno, que yo también subrayo, la responsabilidad con la que se trabajó, el profesionalismo que pusieron por delante en su elaboración nuestras compañeras y compañeros diputados de los 3 grupos parlamentarios, y que los felicito por ello, contempla precisamente un aspecto fundamental para la reactivación económica, todo lo que tiene que ver con el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en un rubro significativo, todo lo que tiene que ver al mismo tiempo también con el fomento del empleo, el ingreso básico también con un seguro de desempleo, todo ello como parte de la mejor política social y no los gastos que se han estado derivando para usarlos como clientela electoral, que siguen manejándolos allí por parte de los vividores, mal llamados servidores de la nación, y que traen allí, ya también con estudios que se han venido haciendo en los últimos días, una buena cantidad, varios miles de millones de pesos que se ocultan en la presentación del presupuesto, que no son verificables y que se van a ir a la operación e incremento del trabajo de los vividores de la nación. Eso no es la solución. El propio gobierno, si actuara con responsabilidad, y aquí en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena y sus aliados, si actuaran con responsabilidad, deberían reconocer que esa política social que han llevado a cabo en estos ya prácticamente 3 años de gobierno no funciona. El incremento mismo de los niveles de pobreza y de las masas de pobres, 10 millones, les debería decir, pues eso no está funcionando, pero siguen en un mundo aparte, siguen absolutamente situados en una burbuja en donde el México que viven es completamente diferente del que vivimos en la realidad. Entonces, sí hay con toda responsabilidad el recurso destinado para la reactivación económica, incluido todo lo que tiene que ver con lo que ahorita se mencionaba de el Fondo Metropolitano, el Fondo para apoyar infraestructura, y todo esto va a ayudar a que la industria de la construcción, que es la principal multiplicadora como actividad económica en todas partes del mundo, aquí también genere empleos y genere ingresos que hoy no existen. Gracias. Continuamos con Javier Divani, del Sol. Buenos días a todos, diputados y presidentes de partidos. Bueno, una pregunta aparte de los temas que traigo para el presidente del PRI. Hay ahí un comentario de Mario Delgado en el sentido de que ellos van a desaparecerlos a ustedes. ¿Qué opinión le merece esto y si ustedes lo ven así? Y por otro lado, a cualquiera de los legisladores, de los coordinadores, ¿cuál sería el comparativo de esto que está pasando, de esto que estamos viviendo en 3 años,
con lo que se ha vivido en otros sexenios del PRI y del PAN, porque bueno, pues sí, se siente, pero los números, ¿cómo los ven en cuestión del campo, de infraestructura, de justicia y de justicia social? Y bueno, ¿qué oportunidad tienen en este sentido de la propuesta que están haciendo con Morena, que no escucha, no oye y no ve? Y bueno, ya por último, yo sí quiero aprovechar, yo soy un afectado de Notimex y quisiera aprovechar que están los tres líderes parlamentarios y los tres dirigentes nacionales para decirles que nos apoyen a solucionar este problema. Llevamos 2 años en la calle y bueno, ahora estoy en el Sol de México, pero soy un afectado de Notimex y me gustaría todo su apoyo a más de 100 compañeros que estamos, mujeres y hombres y mayoría mujeres, que estamos luchando por esta agencia. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar en este evento tan importante y bueno, que nos permite hablar no solo de esos temas que han planteado, sino de las buenas preguntas que has formulado, Javier. Saludar a Jesús Zambrano, a Marco Cortés, a las secretarias generales, a los coordinadores parlamentarios, a Luis, a Jorge y a Rubén. Y quiero iniciar diciéndoles primero, en el tema del presupuesto, que se ha planteado con mucha claridad, lo han planteado los coordinadores parlamentarios. Queremos celebrar, reconocer el gran trabajo que se hizo en diputadas, diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, de quienes integraron grupos de trabajo y que se hizo un proyecto de presupuesto importante, un presupuesto robusto como han presentado todos y que creo que tendrán todos y cada uno de los medios de comunicación para ver una propuesta seria, responsable, federalista, que impulse la inversión, que fortalezca el apoyo y el respaldo a mujeres, a jóvenes, pero que impulse la reactivación económica ante una crisis que ha tenido nuestro país en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, pero lo más importante, en fortalecer a quienes generan empleo, a quienes crean riqueza, que son los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Ese es el proyecto fundamental, tener un compromiso con mujeres y jóvenes, tener un compromiso con la reactivación económica e impulsar la fortaleza de una política social que verdaderamente impulse el desarrollo, el crecimiento y las mejores oportunidades para los mexicanos. Está claro que Morena es una desgracia y una tragedia para México. Morena es una máquina de fabricar pobres en este país y están todos los datos del INEGI, del Coneval y verdaderamente hoy han demostrado su incapacidad a 3 años de gobierno para darle certeza y resultados al pueblo de México. También quiero precisar lo que comentaste en los comentarios que hizo el dirigente nacional de Morena, que por cierto andaba muy a gusto en la Fórmula 1 el día de ayer, como todo el pueblo de México estuvo ayer. Y quiero compartirles también que tenemos que ser muy enfáticos y muy claros. Desde el PRI, desde la coalición Va por México, nosotros somos un grupo parlamentario opositor, somos un partido político opositor desde el PRI que construye acuerdos y consensos, sí, pero basados en el respeto y en el diálogo. Lo único que hizo y lo único que hace Mario Delgado con esas declaraciones irresponsables, irreverentes, que no se pueden permitir, una declaración verdaderamente que no ayuda a nada en la construcción de acuerdos y consensos para que a México le pueda ir bien. Lo único que hace Mario es cerrar la puerta al diálogo con nosotros, porque es una falta de respeto y hoy quiero precisarlo. En el tema de la reforma energética el PRI fue muy claro. Nosotros iríamos al debate, a la apertura, a la discusión total. Es un tema técnico, es un tema fundamental, no es un tema más, es una reforma constitucional y ellos plantearon, no sé en acuerdo con quién, que iban a ver si la mandaban a abril. El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, con todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue muy preciso que lo íbamos a hacer y hoy se lo decimos a Morena. Seguimos en la apertura y en la discusión siempre el Parlamento abierto, pero nosotros no vamos a discutir ni un tema que no sea después del proceso electoral. Eso es porque tienen una oposición que no construye, una oposición que es egoísta, una oposición que es egocéntrica, una posición que verdaderamente falta a cualquier compromiso. Y hay que decirlo, Morena en el pasado proceso electoral no solo abraza a los delincuentes,
con la delincuencia organizada participó en las elecciones. Lo que debería de hacer un dirigente nacional que hoy está al frente de un partido político como Morena es responsabilizarse de sus temas internos. Está hecho un desastre, Morena no tiene ni pies ni cabeza, este gobierno no camina, se están cayendo a pedazos, están dividiéndose, tienen a sus candidatitos haciendo campaña por todo el país, adelantando con tiempo, desde mucho tiempo, pretendiendo adelantar las campañas. Nosotros les decimos que habría que primero preguntarles en calidad de qué recorren el país, de servidores públicos con recursos públicos, de candidatos a la presidencia de la República, entonces que se definan, porque al final del camino no constituye hoy una fortaleza en el proceso democrático que vivimos en nuestro país. Y eso es lamentable, porque el grupo oficial, quien está en el gobierno, debe siempre convocar al diálogo, al acuerdo y a la construcción de consensos. Y lo único que hizo el dirigente de Morena con esa actitud es ir cerrando el diálogo con los partidos de oposición, principalmente con el PRI, y hoy, como dicen, tengan con su reforma energética, porque la vamos a discutir después de junio. El presidente ya se frotaba las manos con ustedes. Bueno, pues ya vieron que del plato a la boca se cae la sopa. Hoy lo que les podemos decir es que el PRI tiene una posición firme y clara, como lo hemos dicho, apertura, discusión, que haya el Parlamento abierto, es un tema técnico, es un tema fundamental para el país, pero no podemos estar sujetos ni a caprichos, ni a posiciones de ningún partido político de querer presionar ni al PRI, mucho menos a nuestra coalición. Entonces, nosotros estamos concentrados hoy en el presupuesto, en que haya recursos para municipios, en que haya recursos para las entidades federativas, pero está claro que Morena con su mayoría mecánica no entiende, no tiene apertura, pero lo que sí vamos a hacer es señalar, es que quede claro hoy ante el pueblo de México que quien les está dando la espalda es Morena, que la ciudadanía que confía en Morena hoy está decepcionada. Y te puedo dar muchos datos, Perdieron más del 50% de los votos en el proceso del 2021, aquí perdieron más de 1 millón de votos y como se están cayendo a pedazos, siempre están utilizando distractores. Y concluyo, el tema educativo es fundamental y lo que tenemos que hacer es que se vea reflejado en el presupuesto, que haya compromiso, que haya mejores prestaciones, que haya mejores salarios, que haya mejores apoyos para las y para los maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, para todo el país, para todas las universidades. Hay universidades que necesitan recursos porque no tienen cómo salir y cómo cerrar el año en el 2021. Entonces es un programa que tenemos que presentar y que hoy reconozco a los coordinadores parlamentarios porque fue un trabajo de las y los diputados de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional de constituir grupos de trabajo con técnicos, con profesionales, haciendo un gran esfuerzo para presentar una propuesta alternativa seria, responsable, válida, pero sobre todo real que se puede presentar en una modificación presupuestal. Morena tiene que tener claro que con soberbia siempre lo que va a recibir es un no rotundo del PRI y yo creo que también de la oposición. También. Continuamos con Fernando Damián. Perdón, Javier preguntaba qué había pasado en el pasado con el presupuesto, que cómo se hacían con otros partidos políticos. Yo quiero decirte, Javier, y quiero decirles que en el pasado se escuchó a las y a los diputados que se movía. Hoy no permiten que se mueva ni una coma. Y recordemos que las y los diputados venimos de nuestros distritos, caminamos la tierra, hablamos con la gente y representamos a los ciudadanos. Por eso debemos y debe ser contemplado lo que hoy se plasma en este documento serio, que es el trabajo de muchas personas, pero sobre todo son las necesidades de las y los mexicanos. O sea, que sí se ha escuchado en el pasado y eso es justo lo que pedimos en el presente, que Morena deje la cerrazón y que escuche qué es lo que esperan las y los mexicanos de todos los partidos políticos. Muchísimas gracias. Vamos con Fernando Damián de Milenio. Buenas tardes a todos. Es previsible que en automático las fracciones de la Cuarta Transformación, de la llamada Cuarta Transformación, van a rechazar este presupuesto alternativo y van a enarbolar el argumento de que se acabaron los moches, particularmente en lo que tiene que ver con las ampliaciones en el ramo 23. La pregunta es si ustedes estarían dispuestos, si tienen considerados
establecer algunos mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas que permitan pues presentar con mayor fuerza esta propuesta alternativa ante la mayoría parlamentaria. En segundo lugar, hasta donde yo veo una primera revisión, creo que no tienen considerado una propuesta para órganos autónomos. En este sentido, preguntarles si prevén ahí acompañar algún recorte, particularmente al Instituto Nacional Electoral y sobre todo los recursos que tienen que ver, 5.700 millones, con la revocación de mandato y una eventual consulta popular el próximo año. Y finalmente, si nos pueden apoyar con una opinión sobre la pretensión de la Fiscalía General de la República de aplicar la prisión preventiva a Ricardo Anaya, por favor. Sí, ahorita aquí comentando exactamente estamos diciendo que esa última pregunta queda resuelta porque queda diferida para el mes de enero. Y empezando por lo último, acaba de venir exactamente el consejero presidente del INE a una invitación expresa que le hizo este Congreso a platicar sobre el tema del presupuesto. Efectivamente, lo que propone el INE es algo que le da viabilidad al propio órgano autónomo para llevar a cabo las elecciones que tiene programadas para el siguiente año, pero más allá de ello, también por un mandato judicial, está cumpliendo con la responsabilidad que tiene de programar en su gasto lo que tiene que ver con una probable consulta y con una probable revocación de mandato. Es correcto, es un órgano autónomo, ellos solicitan lo que tendrían que ver con el año que viene en su proceso electoral, pero lo que hicimos todos los partidos, sobre todo los partidos de oposición, además de ser muy firmes en la defensa de la democracia y de las instituciones autónomas, también le solicitamos al INE que se ajustara a lo que tiene que ver con un presupuesto austero, sobre todo después de la pandemia que ha vivido nuestro país. Lo que nos dice el presidente del instituto es exactamente que lo que ellos mandan es eso, es un presupuesto austero, pero que también cumple con las necesidades del propio instituto. De ahí lo que nosotros y nosotras, los que integramos este frente parlamentario, lo que tenemos que destacar de este presupuesto es que sí estamos dando prioridad a que la sociedad salga en adelante después de este proceso de pospandemia. Sobre todo, lo que sí queremos poner muy en pie es el impulso a la mujer que le estamos dando desde este presupuesto. Destinar mayores recursos a estancias infantiles, destinar mayores recursos a salud materna, sexual y reproductiva, el programa de apoyo de instancias de mujeres en las entidades federativas, el promover la atención y la prevención de la violencia contra la mujer, porque aquí sí escuchamos al movimiento feminista, aquí sí escuchamos a las mujeres que tienen todos los días violencia en sus casas y aquí no decimos que están llamando simplemente para desviar su atención al 911, sino aseguramos que cuando una mujer llama pidiendo ayuda es porque efectivamente la necesita y a este gobierno no le ha importado eso que las mujeres representamos en este país. También estamos haciendo una proyección sobre la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que a este gobierno no le ha importado tampoco dar prioridad a ese paso fundamental que es la protección de los derechos de lo que representa el presente y el futuro del país, así como la reactivación del programa para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas. Esta fracción parlamentaria, estas fracciones parlamentarias de Va por México, estamos poniendo hincapié en las necesidades que tiene esta población, pero sobre todo en las necesidades que tiene la ciudadanía en su conjunto. ¿Vamos a defender los órganos autónomos? Por supuesto que sí. Tuvimos una discusión incluso en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a donde teníamos hincapié en dejar claro que es necesario que existan todo lo que tiene que ver con el origen y destino de los fondos de cada uno de los programas, no solo del presupuesto, sino del ejercicio de todos y cada uno de los órganos, tanto autónomos como los que no lo son,
dentro del gobierno federal. Y existió reticencia incluso de las y los diputados del partido oficialista para que quedara en esos términos plasmado, porque hasta este momento se tacha de que existe corrupción, pero en lugar de ir a atacar la corrupción, lo que hacen es desmontar la casa completa, y ahorita no hemos tenido absolutamente ninguna posibilidad de decir que sí hay quejas y que sí hay denuncias y que sí hay presuntos responsables de esta corrupción. Simplemente se quedan en el aire y no se aterrizan. No se está queriendo en realidad asumir lo que significa construir para atacar la corrupción, y se está queriendo disminuir la posibilidad de las instancias para tener transparencia. Al final, en una comisión tan importante como la de Transparencia y Anticorrupción, se logró que pudiéramos determinar el destino y el origen y el destino de los montos, y lo hicimos porque a la oposición sí nos interesa la transparencia, pero sobre todo nos interesa acabar con este gobierno que también es corrupto. Gracias. Lo que no está en el presupuesto no existe, aunque esté en el discurso oficial. Efectivamente, como lo ha señalado Eli, el tema de mujeres, este presupuesto no tiene, como el anterior, ninguno de los de este gobierno, una perspectiva de género en ninguno de sus planteamientos. Y si bien es cierto, hoy lo que vemos es un presupuesto absolutamente centralizado, que corresponde precisamente a un gobierno que ha tenido visos autoritarios, y efectivamente, como bien lo ha señalado usted, sabemos, ya nos ha demostrado que no escucha y que no está dispuesto a construir acuerdos. Sin embargo, nosotros no podemos claudicar y no vamos a desistir, vamos a insistir en que queremos dialogar y que queremos que se vea la perspectiva de quienes estamos recorriendo el país y viendo carreteras en muy mal estado. La gente tiene ciertamente un subsidio en su bolsillo, pero saliendo de su casa ve una calle llena de baches, no hay luz, no hay seguridad, y entonces la pobreza está en todos lados. A lo mejor trae dinero en su bolsillo que cada vez vale menos, porque los productos básicos hoy tienen un costo excesivo. Si nosotros no mejoramos, no hay crecimiento económico, pues simplemente no va a haber nada que repartir, no hay subsidios que aguanten. Por eso este presupuesto que estamos presentando hace énfasis en cómo generar crecimiento económico, y eso no ha existido. Hay áreas de nuestro país, hay regiones que solamente viven a través del turismo. Ese es lo que le da vida económica, y hoy no hay manera de, con este presupuesto, crear o crecer la economía. Y también insisto, si no está colocado en el centro la participación de las mujeres en el crecimiento económico del país, este país nunca va a salir adelante, porque las mujeres somos un motor para este país, y si no hay instancias infantiles no hay dónde dejar a sus niños. Este presupuesto también contempla a los niños y las niñas, porque para este gobierno los niños y las niñas no existen, y no existen porque no votan. Y entonces nosotros tenemos que poner énfasis en esos grupos. Lo que vemos de este presupuesto es que está hecho para darle contrato a los ricos y subsidio a los pobres. Pero el mejor programa para el combate a la pobreza es sin duda el empleo. Por eso este presupuesto hace énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por último, diría en relación a lo que usted señaló de que no hay una rendición de cuentas adecuada. Hemos recibido el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación y encontramos sin duda serias irregularidades en varios espacios. Para empezar, varios de los programas sociales están observados, no hay resultados. Por eso he propuesto, y con el acompañamiento de mi bancada, que se cree un órgano autónomo para que pueda operar los programas sociales con el mismo dinero que hoy gasta la Secretaría del Bienestar, para que no tenga colores y para que sea evaluado. Por eso hay que fortalecer al Coneval.
para que ya no exista esta manipulación electoral que tenemos y los programas que se queden y se fortalezcan sean los que están combatiendo la pobreza. Hoy no están dando resultados porque la pobreza ha crecido. Por lo tanto, vamos a insistir que haya un presupuesto federalista, porque los municipios de todos los partidos, incluyendo los de Morena, están hoy ahogados. Hoy no tienen recursos ni para resolver lo mínimo indispensable. Y las carreteras del país están destrozadas porque no hay recursos. Por eso estamos proponiendo aquí para la infraestructura. Y el tema del agua también es un tema de crisis. Y no tenemos hoy recursos ni para nueva infraestructura ni para rehabilitar la que tenemos. Ese es el presupuesto que proponemos, federalista, que tenga énfasis y perspectiva de género y que crezca la economía del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Marta Villela del Financiero. Gracias, buenas tardes. Por favor, si pudieran detallar su propuesta de presupuesto en materia de salud, tomando en cuenta que todavía está la pandemia, hubo rezago en la atención médica, falta de medicamentos para el cáncer. También saber si contempla recursos para la investigación en torno a vacunas, medicamentos, para que México no tenga que depender de los avances en otros países. En varios países hay avance en investigación clínica, en investigación médica, y en México el gobierno persigue a los investigadores y los quiere dejar sin presupuesto. Gracias. Sí, por supuesto que tenemos recursos considerados en el tema de salud, sobre todo para atender aquellas cosas que han seguido quedando marginadas, desde las secuelas de COVID hasta, por supuesto, los temas de cáncer de toda la población, las enfermedades crónico-degenerativas, por un monto de alrededor de nuestra propuesta de ampliación es por 24,317 millones de pesos. Con esto, insisto, queremos recuperar todo lo que implicaba el Seguro Popular, el programa emergente para la atención integral de personas con cáncer, la prevención y atención de VIH, SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual, la prevención y control de sobrepeso y obesidad en un país como México, en donde es una de nuestras principales causas de morbilidad. Es impresionante que se esté desatendiendo. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la atención a personas con discapacidad, el prevención y atención contra las adicciones y, vuelvo a insistir, en los programas de calidad a la atención médica. Hoy muchos mexicanos han padecido el COVID y, sin embargo, los institutos que se dedican a ellos no han tenido recursos para poder seguir atendiendo sus secuelas. ¿Sí? Pues bueno, ya como última parte, en la seguridad social también este presupuesto contempla toda la propuesta que ha existido para los creadores. Cientos de creadores se fueron a situación de calle después de la pandemia y han estado perdiendo toda la estructura cultural que se encuentra en este presupuesto. Este presupuesto también contempla pues el incremento que se necesita en los aspectos de cultura, ya que el presupuesto de cultura viene con un incremento grande exclusivamente para el proyecto Chapultepec, en el cual definitivamente, una vez más, no es necesario que en este momento tengamos un proyecto Chapultepec como el que se está proponiendo, y sobre todo teniendo en la calle a casi el 60% de los creadores en todos los ámbitos de la cultura y de las bellas artes. También tenemos que en la Dirección General del Centro Nacional de las Artes hay una reducción fundamental donde se crea la inteligencia crítica de los ciudadanos. Asimismo, estamos observando que todas las direcciones generales de promoción de festivales culturales, de culturas populares, que son las que dan identidad a la región, a la zona y lo que nos permiten llamarnos mexicanos, están en absoluta decadencia económica. Por último, también tenemos dos puntos que nos saltan y nos surgen dentro de los presupuestos. Muchas de las direcciones, y en este caso paracultural, diversidad cultural, fomento a la lectura, está acéfala desde hace varios meses, de la misma manera que el CONADIS también están acéfalas, pero de todas maneras tienen presupuesto. Quisiéramos saber este 26% que todavía tiene el presupuesto, hacia dónde se dirige y quién en este momento ejecuta estos presupuestos al no tener cabeza en estas instancias. También, asimismo, quiero comentarles que en la Comisión de Cultura no fue fácil para Morena conseguir los votos, porque durante varias votaciones, hasta varios
personas adecuadas a Morena votaron en contra del presupuesto. Creo que esto es muy importante saberlo porque también estamos viendo que el presupuesto va a dividir a muchas partes dentro de esta fracción. Por último, también quisiéramos saber que muchos de los presupuestos del ramo 48 están siendo enfocados al ramo de cultura, que debieran estar en Educal, y están siendo destinados a la comisión, están siendo destinados al Fondo de Cultura Económico. Este Fondo de Cultura Económica, que es educación, que no debiera estar ahí observado este Fondo de Cultura, quisiéramos saber por qué se le está entregando al señor Taibo un fondo que pertenece al ramo 48. Por lo tanto, también dentro de las comisiones metropolitanas estamos luchando desde este presupuesto porque regresen los bonos de capitalidad y los fondos de capitalidad para los impactos de nuestras alcaldías. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes. Sí. Así también ya en la antesala de estar recibiendo el próximo miércoles a los presidentes municipales de las tres fuerzas políticas, los presidentes municipales en este momento y desde que entró este gobierno Morena han sido completamente con recursos recortados. Aquí para hacer una comparativa, sí, porque por mucho que mencionen que el gasto federalizado viene con un aumento del 6.5%, dicho por los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? El aumento que se prevé para el siguiente año. Estamos igualando apenas más o menos de lo que los municipios recibían hace 5 o 6 años. Entonces, el Fondo de Infraestructura Social Municipal ha sufrido recortes 2019, 2020, 2021 con un incremento nada más de 1.5%. Eso no es suficiente para que el primer nivel de gobierno, que son los municipios, puedan atender a su población. Los municipios antes se hacían allegar de más recursos, como era el Fondo Metropolitano, que hasta el presupuesto del 2018 sí tenía 3.268 millones de pesos. Ahorita 0 pesos en este presupuesto. El Fondo Minero, 2.801 millones de pesos. También que todas las zonas metropolitanas se allegaban con estos recursos y en este presupuesto 0 pesos. El Fortasec, que también desapareció, su último en el 2018 fue 2020, perdón, con 5.000 millones de pesos y en este momento 0. Y vemos cómo la inseguridad pues va creciendo cada día. Así también el programa de Pueblos Mágicos, 585 millones de pesos y ahorita en este presupuesto 0 pesos. Y algo también que el gobierno de Morena presume mucho, la parte de los pueblos indígenas, ¿sí? Los municipios que tenían o que tienen población indígena, zonas indígenas, antes les ayudaba mucho un recurso, un fondo que era el Fondo de Infraestructura para la infraestructura indígena, que este fondo hasta el 2018 también tuvo 6.088 millones de pesos, ¿sí? Y en este momento solamente cuenta con 990 millones de pesos. Entonces no pueden presumir que están invirtiendo en las zonas indígenas. Por tal motivo, los municipios pues se ven, y no nada más los municipios gobernados por las fuerzas, ahora sí, políticas PAN, PRI, PRD, preguntándoles a presidentes de Morena, del PT y de otras fuerzas políticas también, claro que necesitan recursos para atender, porque aparte de todo lo que tienen que atender los presidentes municipales, se sumó el tema de la pandemia y que todas las personas iban a tocar las puertas de las presidencias para poder atender todo el tema de la pandemia, para poder ayudar a su gente. Entonces, no se ve en este presupuesto el apoyo real hacia los municipios. Es cuanto. Agradecemos su presencia.